Meditación, contemplación, el silencio, el presente, hacia el Zen. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Entrando en el silencio y en el presente. ¿Cuándo? Siempre, hasta perforar el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque es imprescindible en vida, para salir de la locura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el monasterio de la Salceda, lugar clave porque en ella no solo estuvo el cardenal Cisneros, sino estuvo para lo que nos ocupa en estos momentos aquí, Francisco de Osuna, místico de principios del siglo XVI, que escribió el tercer abecedario y que en él continuamente se está hablando de la máxima de lo que sería el Zen o de lo que sería la meditación, que es detener la mente, parar la mente, para que alcancemos un día el hecho de que la luz ocupe el último rincón de la memoria, el entendimiento y la voluntad. Fue el libro de cabecera de Santa Teresa de Jesús, fue piedra angular también para San Juan de la Cruz. Este cojín, que representa algo que no está en absoluto lejos de ellos, pero sí en el tiempo, es un zafu con el que comencé hace 47 años a practicar el Zen. Es un cojín, pero también es una rueda hacia el infinito. La consciencia nos abre el camino a la intuición. Si nos dirigimos hacia la verdad absoluta, el camino nos lleva al descenso, la apertura, consciencia pasiva y el alerta. El descenso del hecho iluminativo, el descenso de la gracia, no te lo dará ningún maestro, tampoco la práctica meditativa mecánica. Ni siquiera pasa por tu voluntad porque se funda en el gran misterio y va más allá de la postal Zen. Por ello es imprescindible estar despierto, presenciar el presente, la no mente, momento a momento, sin perder tus raíces para acceder a la otra orilla. El propio Buda ya advertía, no se puede hallar la causa primera de todo, y es muy peligroso simplificar la práctica meditativa a una cadena de causas y efectos, si es que se contempla la verdad absoluta. Estamos aquí en el campo del silencio, el vacío, el campo de la meditación, de la contemplación, hacia el Zen. La esencia de la meditación-contemplación, siguiendo a venerables maestros como Huineng, Thich Nhat Hanh, Krishnamurti, San Juan de la Cruz, Juan Asháninka, don Patricio Mazateco, que ellos también hacían su meditación particular, vemos que la meditación-contemplación tiene como fin el alcanzar la iluminación. Pero esto en sí es una contradicción, porque ¿cómo va a ser alcanzado lo que está más allá de las causas y de los efectos, del conseguir o no conseguir? La meditación no implica estar condenado a estar sentado, ni a estar de pie, ni a estar en un monasterio, ni a estar en la calle. El hecho de la iluminación está más allá del tiempo, el espacio y la materia, más allá de la forma, el concepto y el fenómeno. La iluminación, el descenso de la gracia, como se habla en la mística, es inconcebible, y cuando llega, llega. Pero se hace necesario labrar el camino, el presente eterno y el silencio. El acto profundo meditativo, contemplativo, lleva a estados profundos de comprensión de la consciencia infinita, permite liberarse de la existencia condicionada humana, pero no son intransferibles. Es la realización de lo eterno y del indestructible potencial que mora en todo ser humano. Es la sabiduría innata y don de la vida. Vívelo. Con tanta expansión del mindfulness, de la meditación, menos del vacío y del silencio, hay que entender que lo real es sencillo, sin embargo lo accesorio es complicado. Las claves son muy pocas.
es difícil el acceso. No se necesita de un manto llamativo, ni tampoco de llevar una vela sobre la cabeza, ¿no? La esencia de la meditación va más allá de la postal zen y de una urna cómoda de cristal. La conciencia universal en realidad carece de formas. A pesar de las tragedias de la humanidad, esta enseñanza del silencio y del vacío está en el núcleo espiritual de las religiones y de prácticas ancestrales. El duro camino del Bodhisattva, el duro camino del santo, por ejemplo, Le Malade Imaginaire de Vikramakirti, ya en tiempos del Buda, hablaba de que no había una necesidad de meterse en un mundo monástico, y que el mundo del llegar, ese mundo de llegar al silencio, está fuera de toda lógica. Entra en lo ilimitado y lo cósmico. El mindfulness, digámoslo así, no tiene como objetivo ser un elemento más de consumo, ni ser productivo. Su objetivo es la iluminación. ¿Pero qué es la iluminación? ¿Es un mito el poder alcanzarla? ¿O se trata realmente de alcanzar la plenitud, lo real, lo insondable, lo indecible? Ahí queda la pregunta. Se corporiza el vacío, pero permanecer en la mente vacía, restringir la práctica meditativa a una posición sedente todo el tiempo, no es de provecho. La inmovilidad, como la de los objetos inertes, no es zen, como tampoco lo son las posiciones fanáticas. Apegarse a las formas que han sido creadas para la ocasión histórica y a especulaciones intelectuales ciegan el camino. Estas piedras que hay aquí, con esta paz, son testigos del gran genio Francisco de Osuna y de las claves que dio él para llegar al profundo abismo de la meditación. El silencio interno es un hecho, es tu maestro, en el que tu camino es tu camino. No es un concepto, hay 4 fases. La primera es la conciencia receptiva, para llegar a la segunda fase, que es el vacío. La tercera supone el estar alerta sobre las interferencias que nos impiden entrar en el vacío. Y la cuarta fase es tener muy claro que todo este descenso al silencio va más allá del cese mental. ¿Qué hay más allá del cese mental? Compruébalo. Es necesario el hecho del presente, la eternidad en el aquí y el ahora. No hay explicación posible, no hay alimento para el intelecto que nos está volviendo loco. ¿Se vive o no se vive? La quietud y el silencio, y ahí se abre la conciencia-energía, pero también el dolor, también la tiniebla. La realidad nos muestra la mente dual, con toda su polaridad destructiva. El ego, el tú contra lo otro, lo que no es yo, es lo que hay que explotar al servicio de ese ego. Y ahí ya tenemos las consecuencias, la degradación ecológica y la enfermedad. El loto emerge del fango. La honestidad es imprescindible y se fragua en estar imperturbable frente a las sombras personales y mundanas, hasta que la profundidad del acto contemplativo perfora el muro y la palabra. A niveles personales, ¿qué emerge? La memoria, la sombra de la memoria, esto es clave. Fractales, patrones complejos de comportamiento, traumas, la programación familiar y genealógica, lo que le llamo la mochila, el disco duro del pasado, pero está en el presente, poco tenido en cuenta por la moda mindfulness. Hay que resolver y disolver esas sombras si queremos llegar a algo. Podemos prepararnos. Primero, el vaciado de la sombra de la memoria. San Juan de la Cruz dice que hay que matar a la memoria, en Omilla la Salle nos lo recuerda, y precisamente Francisco de Osuna aquí dice que la luz tiene que llegar hasta el último rincón de la memoria. Luego es un primer paso fundamental. A partir de ahí va emergiendo la conciencia receptiva, la sensación consciencia, el cuerpo amigo.
La realización, la conciencia, la meditación, el silencio, el vacío, el mindfulness, ha de tomar vida en lo cotidiano. El observador, la observación como puente y el observado. Curiosamente, la fusión entre el observador y lo observado, punto clave en el proceso de meditación, resulta que es un misterio. Te permite acceder 100% a ser testigo del silencio receptivo y de lo insondable. Pero eso también se da en las medicinas tradicionales indígenas, lo que se conoce como chamanismo, donde se genera una flecha de unidad, de unificación entre el cuerpo, la conciencia y el cosmos. Acceder al santuario del silencio, el descenso instantáneo, abre la puerta de salida del infierno y muestra el samadhi, alcanzado de forma intuitiva, y la paz interna hace que el miedo desaparezca para siempre. Así, Mara será transformada en un Budo real. El gran silencio abre la puerta de la vida y permite el descenso de la luz-energía que empuja la materia desplegando el gran misterio, el anhelo de la humanidad para abrir la puerta de la muerte. Desde este trono imperfecto, desde estas maravillosas y olvidadas ruinas donde Francisco de Osuna escribió realmente las claves de lo que hoy se conoce como el proceso de meditación, mindfulness, etc. La pregunta de más allá del silencio y del vaciado sigue vigente. ¿Qué es lo que hay? Pocos maestros hablan del ser sobrecogidos por la fuente y por la luz infinita. A esto no se llega por teorías, no se llega por conceptos y tampoco se va a llegar por este vídeo. Meditar 1 hora al día es como ir a la gasolinera, pero no es suficiente. Has de ponerte en disposición necesaria 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Esto no es fácil, pero es lo que es. En ti está el tener que abonar el camino, el despertar del sueño, precisamente el despertar del sueño para acceder a la plenitud. En un milisegundo, un giro vertiginoso hacia la plenitud cambia tu rumbo existencial para siempre, si no te despistas. La fuente, el origen, ilumina todos los caminos, lo transitado, lo que está en tránsito y lo que está por transitar. En el aquí y ahora, en la quietud de la conciencia y en el vértice del presente. Solo existe el presente. Y aquí, en medio del arrullo de las tórtolas y de las palomas torcaces, uno se encuentra también entre el silencio y el vacío. La meditación, mindfulness, hablando de palabras que las personas puedan entender fácilmente, no se puede confundir con un atajo consumista. Tenemos que alcanzar la serenidad y el servicio en este mundo que se está despeñando. Pero recuerda, la oscuridad más profunda es el preludio de la aurora. Y recuerda, tu camino es tu camino. Más allá de la mente, el cuerpo, el cerebro y la célula marcan la evolución radical de una nueva era. Y en esa no dualidad, tu camino es tu camino.